En neurología, la enfermería es la mano firme en la tormenta y la luz que guía hacia la esperanza. ¿Qué nos quiere decir este mensaje? En neurología, la enfermería es la mano firme que sostiene al paciente en medio de la tormenta de una crisis epiléptica. Y también es la luz que la guía hacia la calma, la seguridad y la esperanza. Porque en cada intervención que damos nosotras como enfermeras, no solo controlamos la crisis del paciente, sino que también abrimos un camino para que la vida continúe con dignidad y fortaleza. Como nosotros podemos ver en esta imagen, este es el equipo de neurología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. Primero empezaremos diciendo nuestra realidad como estadística en el Perú. El Perú, según el MINSA, aproximadamente 500.000 de personas viven con epilepsia. Nos dice que a lo largo del 2023 resultó ser la primera causa de morbilidad de pacientes. Esta causa quizás puede ser por las limitaciones en la adherencia terapéutica, las desigualdades en cobertura sanitaria o quizás mayor carga de comorbilidades. Y para eso nosotros pedimos fortalecer la detección temprana, como capacitando, educando, trabajando desde la comunidad, desde la familia, para evitar y encontrar los episodios que nos indican una crisis epiléptica, tener conocimiento de eso para evitar que esto vaya a tener comorbilidades y también genere en mi paciente secuelas. Es muy importante que enfermería trabaje en el nivel comunitario. A nivel de Arequipa, en el año 2000 al 2023, la mortalidad de epilepsia muestra una tendencia descendente. Nos dice que está pasando de 3.6 muertos por 100.000 habitantes a 1.9 para el 2023. Este valor más bajo se ha reportado en el 2028 con 0.8, aunque la mortalidad por la epilepsia se ha reducido de manera significativa. Los repuntes intermitentes, como vemos en este gráfico, nos evidencian la necesidad de fortalecer no solamente la adherencia terapéutica, sino también la cobertura sanitaria para mantener una tendencia sostenida y que permanezca baja. Ahora, iniciando con el tema, ya el doctor Salcedo anterior a mí nos ha explicado muy profundamente lo que es la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad cerebral neurológica crónica que consiste en una alteración de la función de las neuronas de la corteza cerebral. Esta se manifiesta como procesos discontinuos de eventos denominados las crisis epilépticas. Nos dice que estas crisis pueden ser motoras o no motoras y dentro de ellas tenemos las tres condiciones, por lo menos 2 crisis epilépticas no provocadas o reflejas que ocurren con separación mayor de 24 horas entre ellas. ¿Qué entendemos con no provocadas? No provocadas son aquellas que no tienen una causa, como por ejemplo una causa reversible como una fiebre o una hipoglicemia, un traumatismo que hayan tenido recientemente o una intoxicación o una alteración metabólica. Ahora también nos hablan de las reflejas, que en este caso serían las refractarias. En este caso son, por ejemplo, las respuestas a un estímulo específico. Es decir, estas están desencadenadas por un factor sensorial, motor y cognitivo, y esta está bien definido. Como ejemplo tenemos la luz intermitente, los sonidos, los patrones visuales, que son un tipo especial de epilepsia donde la crisis siempre se repite al exponerse al mismo estímulo dentro de estas, ¿no? Luego también tenemos que es una crisis epiléptica no provocada o refleja con un riesgo de recurrencia para desarrollar un segundo episodio en los siguientes 10 años mayor al 60% y también el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Aquí tenemos una clasificación según la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, que nos muestra
en forma básica como los tipos de crisis, el tipo de epilepsia, los síndromes epilépticos, la etiología y la comorbilidad. Dentro de los tipos de crisis tenemos los de inicio focal, generalizado, por inicio desconocido. Y es la base para para que el médico diagnostique el tipo de epilepsia, como ya sean focales, generalizadas, combinadas, generalizadas y focales y las desconocidas. Y también se encuentran los síndromes epilépticos. Eh, los tipos de crisis es el punto de partida del marco de la clasificación de las epilepsias en sus categorías. Para esto tenemos las categorías que son focales, que nos dice que va en un solo sentido, en un solo lado. Ese es una focal o parcial que anteriormente se llamaba. Estas crisis focales hay alteración de la conciencia o la conciencia preservada. Y dentro de ellas tenemos el motor y el no motor. Dentro del motor tenemos las de automatismos. Las de automatismos podemos ver que pueden ser de tipos oroalimentarias, como por ejemplo masticaciones, chupeteos, deglución, sin que el paciente esté comiendo o deglutiendo o masticando algún alimento. O también son gestuales simples como por ejemplo frotarse las manos, rascarse o arreglarse la ropa o manipular objetos que estén cerca. Por ejemplo, en este caso tenemos un paciente que durante la crisis se queda con la mirada fija, comienza a frotarse las manos, hace movimientos de masticación y sin tener comida en la boca, ¿no? O también puede que tengamos un paciente que empiece a caminar dentro de la habitación, empieza a balbucear y luego no recuerda nada de ese episodio. Dentro de estas también tenemos las que son las atónicas. Estas son las características por una pérdida súbita y breve del tono muscular. Y aquí pues, es de alto riesgo porque provoca caídas inesperadas que el paciente se puede desplomar de manera brusca. Esto tiene un inicio repentino, la duración es breve, de 1 a 15 segundos, es una recuperación rápida con manifestaciones clínicas de pérdida parcial del tono muscular y la conciencia generalmente hay alteración. Ahora, también tenemos las que son las clónicas. Como ven aquí, es muy importante que la enfermera sepa las definiciones de estos términos porque al nosotros hacer nuestros registros de enfermería en el intrahospitalario, tenemos que verificar el tiempo, si hay la duración, en este caso, si hay pérdida de la conciencia, las manifestaciones, cómo son las contracciones, en caso si es una clónica, si son rítmicas o repetitivas. Por ejemplo, si mi paciente presenta sacudidas rítmicas, ya sea en el brazo derecho y está manteniendo la conciencia. Entonces, también hay lo que presentan los espasmos epilépticos, que son llamados espasmos infantiles, porque esto aparece en los lactantes, ¿no? Y es por la edad de inicio, generalmente de 3 a 12 meses de vida, y llega a un pico de 5 a 7 meses. Luego tenemos la hipercinética. Esta es una crisis focal motora poco común y esto está caracterizado por movimientos motores intensos, que habitualmente los pacientes empiezan durante la noche a patear como si estuvieran peleando o si estuvieran boxeando o empiezan como si estuvieran en una lucha. Y también esta es una recuperación rápida y con una confusión prolongada. También tenemos las mioclónicas, que hay la conciencia preservada y son sacudidas como si tendría un choque eléctrico. Son breves, ¿no? Y la característica de estos son extremadamente breves
y el movimiento es de contracción súbita, rápida y tipo así como cuando hay una sacudida eléctrica y no son rítmicos. Siguiendo, tenemos las no motoras, que encontramos en este grupo las automatismos, los arrestos de comportamiento, las cognitivas, las emocionales y las sensoriales. Generalmente esto predomina en lo emocional, en una aparición súbita, intensa de una emoción, que si no tiene causa justificante, y es más o menos como el aura que inicia para hacer su epilepsia. En esta parte, en el área focal, enfermería se tiene que enfocar en después de la crisis que sufre el paciente. Mi paciente va a tener confusión, va a tener cansancio, va a tener dolor de cabeza. Entonces, es ahí donde la enfermera tiene que monitorizar al paciente, vigilar el estado de conciencia, vigilar las funciones vitales y también brindarle un espacio cálido y tranquilo, hablar con el familiar acompañante para ayudarlo a que se recupere, porque recuerden que ha sufrido una crisis en donde tanto físicamente se ha cansado. Luego de eso tenemos las generalizadas y generalmente en todas estas hay un compromiso de la conciencia. Tenemos las motoras y las no motoras, que generalmente son de ausencia. Aquí es muy importante tener en cuenta que estas crisis es, ocurre por una descarga neuronal anómala que afecta de manera simultánea y bilateral o ambos hemisferios del cerebro, pero desde un inicio. ¿No? En cambio, en las focales era solamente un lugar parcial, ¿no? Y después las generalizadas, en cambio, son las que desde un inicio se van a los hemisferios del cerebro. Estas características de lo generalizado es que tiene un inicio difuso y no localizado. Aquí involucra las redes cerebrales amplias, ¿no? En donde hay un compromiso de la conciencia, pierden la conciencia desde el inicio y también presentan manifestaciones clínicas variadas según el tipo de crisis que presenta. ¿No? Por ejemplo, las que son muy fuertes, las tónico-clónicas, convulsivas, como ya lo explicó el doctor, del gran mal, que inicia con una fase tónica, con la rigidez muscular, caída al suelo, seguido de un grito, y luego sigue la fase clónica, que son sacudidas rítmicas de los brazos y piernas, y posteriormente a esto llega una confusión, somnolencia y dolor muscular en el paciente. También las clónicas, en este punto, el paciente tiene movimientos repetitivos y rítmicos de contracción, son como sacudidas, ¿no? Y desde un inicio, esta es una descarga eléctrica que se expande a ambos hemisferios cerebrales y porque la crisis es bilateral o simétrica. También tenemos las tónicas, que solo presentan la rigidez sostenida, ¿no? Y predomina la contracción muscular. Y esto puede comprometer a ambos lados del cuerpo. También las mioclónicas tónico-clónicas. Estas son, las mioclónicas son crisis aisladas que después evolucionan a una tónica clónica. ¿No? Y ahí mi paciente presenta, pero no lo presenta como mioclónicas, tónicas, clónicas, ¿no? Sino que inicia con las mioclónicas, luego sigue con la crisis tónico y luego estas se convierte generalizadas, ¿no? O también puede que esto dé, pero en diferentes momentos, en diferentes episodios también. Luego tenemos así de la misma manera las mioclónicas atónicas y luego también esto es muy característico porque primero ocurre la sacudida brusca, que es la mioclónica, y de inmediato se produce una pérdida repentina del tono muscular, que es la atonía. Entonces, esto es una caída con traumatismo. Entonces, hay mucho riesgo aquí con mi paciente, porque en cada caída puede sufrir un traumatismo en la cabeza o en la cara.
También tenemos las atónicas, que ya les dije que es la pérdida súbita y breve del tono muscular en el cuerpo, los espasmos epilépticos, y también tenemos las típicas, las atípicas, las mioclónicas palpebrales, que son no motoras y de ausencia, ¿no? Por ejemplo, las atónicas es una pérdida súbita y breve del tono muscular en el cuerpo, y también vienen las contracciones musculares súbitas en el espasmo en el, perdón, en las atípicas es una desconexión parcial o más prolongada de la conciencia, ¿no? Donde la conciencia no se pierde por completo, a diferencia de las típicas, los movimientos son lentos. Y las mioclónicas, se consideran crisis generalizadas no motoras, porque las manifestaciones principales no es una actividad motora sostenida, sino son sacudidas súbitas, tipo tirones, que interrumpen las actividades diarias que realiza el paciente. Y luego también las mioclónicas palpebrales, que son los ojos que generalmente los voltean para arriba, ¿no? Y son sacudidas repentinas de los párpados, y estos pues acompañan a la elevación de los ojos con una mirada hacia arriba. ¿Cuál es la intervención de enfermería en este punto? Mi paciente, cuando tenga estas crisis, estos episodios, va a estar confundido, va a estar con somnolencia y también va a estar con dolor muscular por la contracción que ha originado estas crisis en el músculo. Y también tenemos las de origen desconocido, que también ya lo ha explicado el doctor. No se puede establecer un origen inicial si es focal o generalizado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que el paciente haya estado solo en casa. Entonces no sabemos cómo ha sido el inicio de esto, no se ha podido observar. O si no, los familiares no han tomado en cuenta estos síntomas y signos, para lo cual no tenemos una documentación precisa para que el médico pueda realizar su diagnóstico. Y también para esto, vamos a continuar, tenemos el tipo de epilepsia. Después de lo que son los tipos de crisis, tenemos el tipo de epilepsia, que la epilepsia se refiere al diagnóstico clínico global del paciente, y esto basado no en un episodio aislado, sino en el patrón de crisis que se repite, su origen y su causa. Como ya lo explicó el doctor Salcedo, hay las epilepsias focales generalizadas, las combinadas y también la epilepsia de un inicio desconocido, que eso los médicos lo realizan según los exámenes, la crisis que ha sufrido al inicio el paciente, ya sea una crisis focal generalizada, para poder llegar a un diagnóstico. Y por último, tenemos nuestro síndrome epiléptico. ¿Qué es un síndrome epiléptico? Pues es el conjunto de signos clínicos y hallazgos que se encuentra en un electroencefalograma, y esto define el tipo específico de epilepsia según la edad de inicio y del tipo de crisis de pronóstico, y esto lo maneja el médico. Para ello, nosotros, según los ejes en la clasificación de la epilepsia, la Liga Internacional de la Epilepsia, que es la ILAE, no limita el tipo de crisis, sino que las integra. Como vimos el mapa al inicio, tiene un tipo de epilepsia, ya sea focal, generalizada o también la combinada, ¿no? Y también tenemos por una etiología, por una comorbilidades. Ahora, nosotros podemos definir el tiempo de acción de las fases evolutivas del estado epiléptico. Como vemos en este cuadro viene a ser la emergencia neurológica de la crisis epiléptica prolongada. Y estos se dan en estados. Un estado epiléptico precoz que es de 5 a 10 minutos. Es por eso la importancia que el personal de enfermería, al momento que mi paciente empiece a presentar una crisis, se tiene que empezar a contar cuánto tiempo, cuánto dura esta crisis epiléptica en mi paciente.
Para eso lo denominamos en estado epiléptico precoz, que va de 5 a 10 minutos, el estado epiléptico establecido, que va de 10 a 30 minutos, y los dos estados epilépticos refractarios y los superrefractarios, que son pacientes que se van a UCI, ¿no? Y ya son los tiempos de 30 a 60 minutos a más. Entonces ya aquí ocurre muerte neuronal y ocurre también secuelas. Es muy importante el actuar de enfermería en cada episodio que mi paciente presenta. Por ejemplo, tenemos el estado epiléptico precoz como primer punto. Este es el punto de inicio de la urgencia que ocurre. Esto generalmente dura de 5 a 10 minutos y los fármacos de elección para este estado es la benzodiazepinas, ¿no? Y esto lo indica el médico. Generalmente utilizamos el diazepam, que esto lo podemos colocar con intervalos de 10 a 15 minutos y se diluye en suero fisiológico del 0.9% en 10 mililitros. La administración de este medicamento es por una vía endovenosa de acceso de buen calibre, de ya sea 18 o 20, y la administración es lenta. Tenemos que hacer una monitorización de la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, porque hay un riesgo de depresión respiratoria y bradicardia. Y también tenemos que tener cuidado en no mezclar en la misma vía con soluciones incompatibles como la fenitoína, porque se cristaliza. En el estado epiléptico establecido, que es una duración de 10 a 30 minutos, hay un daño neuronal irreversible. Mi paciente sigue convulsionando o con alteración del estado de la conciencia. Y aquí mi paciente no responde al fármaco de la primera línea, que es la benzodiazepina, y ya se usa un fármaco de la segunda línea, que es la fenitoína, o el ácido valproico, el levetiracetam, de acuerdo a lo que el médico nos indique. Para esto, mi paciente tiene que tener un acceso venoso, siempre se elige 1, 18 o 20, y la fenitoína tiene que ir diluido en suero fisiológico al 0.9% y nunca en glucosa porque se precipita. Y nosotros podemos administrar la fenitoína en un tiempo de 20 minutos diluido en los 100 cc de suero fisiológico y nunca en bolo rápido. ¿Por qué? Porque va a haber riesgo de una hipertensión severa, bradicardia, arritmias, colapsos cardiovasculares, y si también lo colocamos muy rápido va a haber flebitis y también el síndrome de extravasación en nuestro paciente, y es lo que no queremos. También aquí tenemos que ir monitorizando, vigilar signos de toxicidad, de hipotensión, arritmias, depresión respiratoria, y cada vez que nosotros administremos un medicamento, siempre tenemos que registrar nuestros procedimientos en nuestras notas de enfermería, hora que estamos colocando, funciones vitales después de haber colocado el medicamento, ir viendo la saturación de oxígeno, ir viendo si mi paciente necesita que lo aspiremos, si necesita un apoyo ventilatorio. Segundo a este punto, el tercer punto, que ya estamos entrando al estado epiléptico refractario, aquí mi paciente ya es candidato para irse a UCI. ¿Por qué? Porque acá hay un daño progresivo de las redes neuronales, ocurre un edema cerebral, hay alteración en la autorregulación cerebral. Y como consecuencia, hay un riesgo de discapacidad neurológica permanente y el deterioro cognitivo. Aquí hay un alto riesgo de mortalidad, a pesar de que se le ha administrado las benzodiazepinas, más al menos un fármaco antiepiléptico de segunda línea, ya mi paciente necesita una anestesia general y también fármacos como midazolam. Luego de ahí tiene que ser trasladado a UCI. El paciente con un estado epiléptico súper refractario, aquí ocurre la inflamación cerebral sostenida, ¿no? Entonces, aquí también ocurre un fallo multiorgánico. Y aquí el tiempo es mayor a 60, o sea, ya hay una altísima mortalidad y ya con secuelas neurológicas graves.
Aquí ya se aplica las terapias avanzadas de cuarta línea y eso generalmente en UCI. Ahora, ¿cuál sería mi plan de atención como enfermería desde mi prioridad 1 hasta mi prioridad 5? Primero que nada, siempre la seguridad y prevención de lesiones durante una crisis en mi paciente. Siempre la seguridad. Luego, el mantenimiento de la vía aérea y la prevención de aspiraciones, la posición adecuada a mi paciente. Luego tengo que monitorizar estrictamente los fármacos que yo estoy colocando, los signos vitales y los efectos adversos que estos pueden presentar en mi paciente. Y también no solamente estamos con el paciente, sino también, no solamente en la patología, sino también en el apoyo emocional y en la educación, en la adherencia terapéutica. Y también la reintegración psicosocial y el soporte familiar, porque también existe el cansancio del cuidador. ¿Qué hacemos antes y durante? Nos aparece la crisis de la epilepsia, ¿no? Entonces nosotros tenemos primero que mantener la cama en una posición baja. Estamos en nuestro servicio, la cama tiene que estar en una posición baja y como medida de seguridad, prácticas seguras, las barandas elevadas. Siempre tenemos que verificar que mi paciente tenga a la mano el timbre. El timbre va cerca del paciente, no amarrado en la cabecera ni en las barandas. Va al lado del paciente. Cuando mi paciente empiece a percibir un aura de epilepsia, inmediatamente nos llama. De la misma manera tenemos que educar al paciente, al familiar, sobre qué hacer en estos casos de inicios de crisis, ¿no? Un aviso inmediato y no tratar de sujetar al paciente, ¿no? Que muchas veces hacen, lo sujetan y el paciente está con la crisis y los pacientes y los familiares están sobre él. No, hay que educar al familiar y evitar que mi paciente sufra lesiones. También mi paciente tiene que tener un acceso venoso número 18 o número 20, ¿no? Y también, como ya estamos en hospitalización, tenemos que tener nuestro material para intubación en caso ya que el compromiso que suceda sea grave de la vía aérea. Durante la crisis, ¿qué hacemos? Protegemos la cabeza del paciente con una almohada. No introducimos objetos en la boca del paciente ni intentamos abrir la mandíbula porque esto va a hacer que mi paciente se atragante o lesionemos al paciente o el paciente nos muerda los dedos de la mano por intentar abrir la mandíbula o simplemente el hecho de introducir objetos para evitar que él se lesione. No. A lo contrario, vamos a generarle un daño al paciente. No tenemos que sujetar con fuerza los brazos ni las piernas, ¿no? Y lo primero que vamos haciendo es colocar de decúbito lateral para prevenir la broncoaspiración. También vamos a administrar las benzodiazepinas y esto según la indicación médica, como las de primera línea y las de segunda línea si no ceden, como ya les he mencionado anteriormente. Luego, ya también les dije, es muy importante la actividad que realiza la enfermera, registrar la dosis, las horas del medicamento administrado y siempre vigilar estos efectos adversos inmediatos y siempre tener cuidado con la administración del medicamento, porque las benzodiazepinas me generan una depresión respiratoria y si yo no controlo las funciones vitales, puedo complicar al paciente. Los antiepilépticos como la fenitoína me puede generar arritmias o también hipotensión. Es por eso la importancia de que la enfermera monitorice al paciente después de haber colocado estos fármacos. Después de la crisis, nosotros tenemos que mantener al paciente en una posición lateral de seguridad hasta que mi paciente recupere por completo la conciencia. Vamos a controlar la vía aérea. Si es que es necesario, tenemos que tener nuestro equipo de aspiración de secreciones listo para poder utilizarlo en el caso que fuera necesario. Tenemos que vigilar la presión arterial, como ya les mencioné, la frecuencia cardíaca, que son datos muy importantes para ver cómo se encuentra evolucionando mi paciente.
También tenemos que observar si mi paciente presenta lesiones o microlesiones que han ocurrido por esta crisis, como por ejemplo si haya podido morder la lengua o lastimar quizás no nos hemos dado cuenta o no hemos podido ayudarlo y se ha podido lastimar la carita o la cabeza. Siempre revisar, observar al paciente y brindarle un entorno seguro tras estas crisis, porque mi paciente está confuso, agitado y somnoliento. El personal de enfermería tiene que realizar una monitorización neurológica, valorar las pupilas, ver la escala EVA en cambio a cuanto a esa, el dolor, también Glasgow, y también vigilar si es que aparecen nuevas crisis. Como enfermeras podemos tener 4 diagnósticos principales, ¿no? Podemos tener, en este caso que hemos visto a nuestro paciente, un deterioro de la ventilación espontánea relacionado con crisis convulsiva prolongada. Esto es un diagnóstico del NANDA 2026, 2024-2026. Y como resultado esperado vamos a tener tanto en lo respiratorio la ventilación y en el estado neurológico la conciencia. Las intervenciones que yo voy a hacer el manejo de la vía aérea, la oxigenoterapia, la aspiración de secreciones. Y para esto la enfermera tiene que colocar al paciente en decúbito lateral, la vía aérea tiene que estar permeable, ir viendo si mi paciente necesita oxígeno, ir viendo si mi paciente necesita la aspiración y si es que es necesario tener igual listo, preparado el material para intubación endotraqueal. También podemos tener un diagnóstico de enfermería que es la perfusión tisular cerebral ineficaz y esto relacionado con la hipoxia y bradicardia, ¿no? En estos resultados esperados yo espero un estado neurológico cognitivo y también evalúo los signos vitales. Dentro de estas intervenciones, para yo llegar al NOC, voy a monitorizar la monitorización neurológica, el manejo de la perfusión cerebral y la monitorización de los signos vitales. Acá vamos a valorar la escala de Glasgow cada 15 minutos, vamos a monitorizar a mi paciente las funciones vitales, mi paciente tiene que tener una vía de acceso de buen calibre y también preparar la medicación según la indicación médica, ¿no? También mi paciente va a presentar dolor agudo y esto relacionado con el trauma, ya sea si mi paciente se ha golpeado la cabeza o se ha mordido la lengua o quizás también por la crisis que ha sufrido. Entonces vamos a medir el nivel del dolor, vamos a controlar el dolor, vamos a manejar el dolor, vamos a hacer el cuidado si es que se hubiera mordido la lengua, el cuidado de las heridas y también la administración de analgésicos según también la prescripción médica, ¿no? Y siempre evaluar la escala EVA de dolor después de la crisis, hacer el cuidado de las heridas, ¿no? Y colocar, quizás se haya golpeado la cabeza, colocar un apósito estéril para protección de la herida y de todas maneras siempre estos procesos tienen que estar registrados en nuestras notas y compartirlo con el médico para que pueda ir viendo la evolución del paciente. Y también tenemos por último la ansiedad del cuidador relacionado con la crisis prolongada, ¿no? Aquí hay un nivel de ansiedad del cuidador, el apoyo familiar, el apoyo, y acá cuáles son las intervenciones que nosotros realizamos, ¿no? El apoyo emocional, la disminución de la ansiedad y también la información al cuidador. Aquí lo que vamos a hacer es mantener una comunicación clara y calmada con el familiar, explicarle los procedimientos que se le ha realizado al paciente. También si es que nosotros vamos a trasladar al paciente, informar el estado actual del paciente, bueno, que se va a trasladar y ya la parte médica también informa según lo que le corresponda. Termino la exposición con una frase en el mes de nosotras, las enfermeras.
Celebrar el mes de la enfermera en el Perú es reconocer una vocación que trasciende el cuidado físico. En epilepsia, la enfermera representa seguridad en la crisis, alivio en el dolor y compañía en la incertidumbre. Cada acción del cuidado es un acto de humanidad y compromiso con la vida. Ser enfermera es ser guardiana de la salud y del bienestar de nuestra sociedad. Muchas gracias.